Cuando nosotros hablamos de estos mercados de futuros o mercados de derivados o mercados a término, ¿no? De cómo se los puede, digamos, escuchar, tenemos que ver dónde están insertos en la economía, porque uno siempre habla de mercados. Entonces, una de las dos grandes divisiones que tenemos nosotros cuando hablamos de mercado es el mercado de contado o spot, que es donde nosotros compramos activos físicos o instrumentos financieros, que vemos como por ejemplo cuando yo compro una acción, es un mercado de contado, un bono, cuando pongo dinero en fondo común de inversión, pueden ser instrumentos de renta fija o de renta variable, después no importa cuál va a ser, digamos, el concepto del rendimiento, o si nosotros hablamos de los commodities o materias primas, también están dados en el mercado de contado. Es decir, yo compro hoy a lo que vale hoy ese activo. También están las monedas, es decir, cuánto vale hoy el dólar si yo quiero ir a comprar el dólar billete. Más allá de las regulaciones o de las cosas que pueda haber, esto es en términos en generales, en cómo se maneja el mundo. Cuando ya estamos hablando de derivados o futuros, empezamos a colocar el concepto de el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de este tipo de mercados, lo que hacemos es el concepto del descubrimiento de precio, ¿sí? Alguien me va a decir, pero en el contado no se habla de descubrimiento de precio, sí, pero es del día de hoy. Mañana ya va a valer otra cosa. Cuando hablamos de descubrimiento de precios en los mercados de futuro y que se los llaman mercados también racionales, lo que nosotros estamos hablando es cuánto creemos que va a valer algo para más adelante parados hoy. Entonces ahí es donde aparece el concepto de el tiempo. A su vez, estos mercados, ¿sí?, que tienen distintos tipos de instrumentos, los instrumentos son como los conocemos nosotros futuros, por eso muchos se llaman mercados de futuros, las famosas opciones, que son instrumentos más flexibles, los forwards, que probablemente alguno lo haya escuchado, y los swaps. Estos cuatro instrumentos es lo que se conoce como instrumentos de derivados. Pero a su vez estos mercados pueden ser institucionalizados y no institucionalizados. Institucionalizado es Matt-Barrofex, es decir, es una sociedad, tiene un sistema de garantías, tiene un organismo de contralor como la Comisión Nacional de Valores, es decir, toda una serie de características que lo envuelve para su funcionamiento. Y cuando nosotros hablamos de no institucionalizado, en términos generales es, no hay una figura de una determinada institución, son contratos preferentemente más privados, donde vale la palabra de uno con otro, entonces habrá que ver cómo será el cumplimiento, y generalmente no tienen sistemas de garantías, aunque puede llegar a haber en algunos. Entonces, para ir viendo este concepto ya metidos en el mercado de futuros, y que uno podrá decir además, ¿y cuál es el aporte que dan estos mercados de futuros a la economía? Como los mercados de futuros se utilizan para dos cosas, ¿sí? Una es, va a haber gente que en el mercado de contado, es decir, compra y vende activos, como puede ser compro dólares, vendo soja, el molino compra trigo. ¿Qué sucede? Que en el caso del sector agropecuario, nosotros tenemos que esperar un determinado tiempo, en el caso del productor, para poder vender porque todavía el activo no lo tiene. Y quienes son los compradores de esos activos también tienen que esperar que el activo exista. Entonces uno habla de siembra y cosecha, entonces hay un periodo de tiempo. En el caso de, por ejemplo, un importador o exportador que tiene que liquidar divisas o que ha comprado un activo o un recurso afuera y va a pagar más adelante, también tiene el concepto de el tiempo, ¿no? Que es lo que nosotros estamos mencionando acá. ¿Y cuánto va a valer esto que yo he comprado afuera cuando efectivamente lo tenga que pagar? ¿Sí? Y si a la inversa, si yo voy a recibir dinero de afuera, es decir, divisas, cuando yo las tengo que liquidar, ¿no?, internamente en mi país, ¿cuánto es que va a valer? Entonces, eso que yo les estoy diciendo, es decir, ¿cuánto va a valer? Es decir, la expectativa, el famoso concepto de riesgo-precio, que lo podemos observar en esta evolución de precios de la soja, al igual que el precio del dólar, porque una cosa es que yo sepa cuánto vale hoy si tengo el activo para vender o para comprar, pero si yo la activo por cualquier motivo, lo voy a tener más adelante para vender o para comprar,
yo no sé cuánto va a valer, tengo un riesgo, ¿sí? Y si yo no hago nada, en definitiva soy el mayor especulador. Quiere decir que puedo o ganar mucho o puedo perder mucho. Y el mercado de futuro nos va a ayudar a reducir ese riesgo. Por lo tanto, hay reducción del riesgo-precio, ese es el concepto de la cobertura. Somos tomadores de precio en el mercado de contado, entonces por ende somos especuladores, pero también podemos tomar precio en el mercado de futuro. ¿Para qué? Para dar previsibilidad y no es dejar expuesto, ¿sí?, a que valga lo que valga cuando efectivamente nosotros tenemos que realizar ese activo más adelante. Expectativa. Y obviamente lo principal que mueve a los mercados de futuros o derivados es el concepto del tiempo. Por eso se dicen operaciones a futuro. Entonces lo que vamos a hacer es ver unos ejemplitos muy simplemente y ver cómo funciona. Y cuando nosotros decimos y quiénes participan, cuando nosotros hablamos de cuál es el beneficio, ¿sí?, que dan estos mercados de futuros al sector de la economía, es porque hay un montón de sectores de la economía, es decir, de empresas, de individuos, es decir, personas físicas, personas jurídicas, que están expuestos a estos riesgos y que usando el mercado de futuro no pierden dinero. Es decir, nadie quiere llevar adelante una empresa en la cual no pueda ser rentable. Entonces, cuando nosotros estamos en una actividad cuyo activo es altamente volátil, es decir, tiene variaciones de precio a lo largo del tiempo, que en algunas puede ser más grande, como pueden ser los commodities, si ustedes están viendo cómo se mueven los precios hoy, el precio del dólar, quizás uno puede decir, bueno, en otros países el precio de la cotización del tipo de cambio no se mueve tanto, sí, pero en grandes volúmenes le puede afectar a quien compra o quien vende ese activo. El hecho de poder saber hoy a cuánto voy a vender o a cuánto voy a comprar es reducir riesgo, es volverme ¿qué? Más previsible, ¿sí? Poder manejar costos para los compradores, poder manejar ingresos para los vendedores. Por eso es tan importante. Entonces acá, en esto que yo estoy mencionando, corresponde a qué participantes. Bueno, a los que quieren cubrirse esas variaciones de precios. Productores, acopiadores, molinos, exportadores, importadores, industriales, bancos, personas físicas. Alguien va a decir, ¿una persona física? Sí. Bueno, a ver, si yo tengo una deuda o un préstamo en dólares, ¿no? Y tengo mis fechas de pago para más adelante, pero ya tengo el valor fijo, pero está en una moneda, yo lo que podría tratar es de cubrirme de las variaciones del tipo de cambio. A eso se refiere cuando uno hace el ejemplo de decir, bueno, ¿cómo puedo usarlo yo? En el caso de los productores agropecuarios, toda la industria del sector agropecuario, que es comprador de un commodity, que está expuesto a las variaciones de precio, los importadores importadores, ya sea tanto por tipo de cambio o por commodities, los industriales en tipo de cambio u otro tipo de, digamos, commodities. Uno por ahí está hablando los de agro, pero nosotros hay energía, hay petróleo, hay gas. Por supuesto, cada mercado de futuro tiene listado distintos tipos de activos, es decir, de productos. Y después está el segundo uso, que no sería el segundo uso, sino otro uso que tiene el mercado de futuro, que es, como estos activos de los que nosotros estamos hablando son altamente volátiles, y de hecho, en realidad, en el mercado spot o de contado, todos estamos acostumbrados a decir, compro un activo esperando que se revalorice, así gano plata, también lo puedo hacer en el mercado de futuro. Es decir, tratar de beneficiarme de esas variaciones de precio. Entonces, estos participantes y esta forma de utilizar el mercado de futuro es lo que se llama la inversión. También escuchado como especulación, es decir, especulan en el mercado de futuro o invierten en el mercado de futuro. ¿Con cuál objetivo? Con el de ganar dinero. Entonces, quienes quieren protegerse, en realidad, su actividad principal está en el mercado de contado y lo que tratan de hacer es en ese mercado de contado, cuyos activos tienen variaciones de precio, me voy a cubrir al mercado de futuro. Y en el caso del que quiere invertir o especular, directamente va al mercado de futuro, ¿sí?, a tratar de comprar o vender un activo que no necesariamente lo tiene que tener, ¿sí? Esa es la gran ventaja con el mercado spot, y yo puedo ganar
¿sí? Si se da la suba o la baja, lo que yo creo, mi expectativa, esa diferencia puedo, ¿sí?, ganar dinero. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cobertura y vamos a hacer un ejemplo de inversión. Cuando yo hablo como uso de cobertura, vamos a poner uno de los más, digamos, más simple, o lo que se utiliza como ejemplo, porque es lo más demostrativo, es nos paramos en el sector agropecuario, en ese productor que está invirtiendo en un determinado cultivo. Entonces, nosotros estamos parados en una determinada época, caso, por ejemplo, si fuéramos a sembrar soja, bueno, el periodo de soja, alguno podría decir, me interesa o no, bueno, si yo soy un coberturista, es decir, soy un productor o estoy asesorando a un productor o quiero ayudar a que esa persona le vaya bien en su empresa, bueno, voy a tener que conocer algunas cosas de ese negocio. Entonces, bueno, el productor empieza, dependiendo la zona, en lo que sería Argentina, bueno, empecemos a sembrar, vamos a tomar como un mes como núcleo, en el mes de octubre, ¿sí? ¿Y qué pasa? Él invierte, empieza a sembrar, pero su gran, como dice acá la incógnita, es cuánto va a valer la soja cuando llegue mayo, ¿sí? Es decir, cuánto va a valer cuando yo en mayo, ¿sí?, levante mi soja. Entonces, él conoce sus costos, pero no va a saber el precio al cual va a tener sus, digamos, ingresos. Entonces ahí es donde utiliza el mercado de futuro. Va al mercado de futuro, parado en octubre, y lo que hace es vende a futuro según la cotización que se está descubriendo en ese momento. Ese concepto de descubrimiento de precio que nosotros decimos es al libre juego de la oferta y la demanda y recae en la cabeza de los agentes. Es decir, el agente es aquella empresa, ¿sí?, que está calificada para poder operar en un mercado de futuro. Entonces el productor va a elegir un agente y le va a pedir, mira, yo quiero vender, ¿sí?, futuro sobre soja mayo, bueno, al precio que está cotizando hoy para mayo, $300. Entonces, ¿qué hace ese productor? Ya sembró o está sembrando y tiene un papel cuyo precio le dice $300 para mayo. Es decir, duerme tranquilo porque una parte de su soja, ¿sí?, va a valer cuando llegue mayo para él $300. Es decir, después cuando nosotros llegamos efectivamente a mayo, la soja va a valer lo que tenga que valer, pero puede haber subido como puede haber bajado. ¿Cuál es el riesgo en este caso para alguien que tiene que vender más adelante? Que el precio te baje, no que suba. El tema es que nosotros no sabemos si va a subir cuando él está parado acá en octubre. Entonces, este concepto de que nosotros ponemos acá la flecha y dice se queda vendido a $300 es lo que nos da previsibilidad. Se fija el precio, se desacopla de las eventuales variaciones de precio. Entonces, cuando nosotros llegamos a mayo, es decir, llega el productor, fin de abril y mayo, que ya efectivamente tiene su soja en el campo para poder levantarla, que la va a ir a vender al acopio, es decir, la va a seguir vendiendo en los canales que está acostumbrado del mercado disponible o mercado spot, como mencionamos antes, y alguien me va a decir, pero Mariana, tiene un papel. Bueno, tenemos un papel por un lado y nuestro activo por el otro. ¿Qué tenemos que hacer con ese papel? ¿Sí? En el mercado futuro, cancelarlo, porque nosotros en un mercado de futuro no nos podemos quedar vendidos eternamente. Es decir, justamente los mercados futuros tienen ese concepto, inicio y fin de los instrumentos. Es decir, la incertidumbre del productor es cuánto va a valer la soja en mayo. Ahora, cuando llegamos a mayo ya sabemos. Entonces, un papel en el cual yo vengo vendido, como es en el caso del productor, lo que va a hacer ahora para cancelarlo es comprar ese papel. Es decir, ahora en mayo compra futuro de soja mayo. ¿Qué fue lo que pasó? Que justamente el mercado bajó. Lo que él quería cubrirse, ¿sí?, su temor, justamente se produjo. Entonces, si yo compré anticipadamente, vendía anticipadamente a 300, y ahora llegado el momento, efectivamente, cuando yo realmente voy a vender la soja por el mercado disponible, en el mercado de futuro vale 280, me gano $20. Alguien podría decir, qué divertido, me gané $20, sí, con la variación de precio, porque compraste, vendiste más alto y ahora tenés la oportunidad de comprarlo más abajo. Ahora, ¿qué pasa? Esa persona, su negocio fundamental es la soja. Va y lo vende al acopio, ¿sí? ¿Y cuánto creen que va a valer la soja en el mercado disponible?
muy cercano a lo que estaba cotizando en el mercado de futuro. Acá en nuestro ejemplo nosotros pusimos 280, esto es lo que se llama cobertura perfecta. Entonces, le vende a la copia 280, suma la ganancia del mercado de futuro y su precio final de venta termina siendo de $300. Si esta persona no se hubiese cubierto, o si miramos la soja que no cubrió y la vende ahora en mayo, vale 280. Y no es lo mismo vender a 280 que haber tenido la oportunidad de haber vendido más alto, es decir, de haber podido capturar precios, que no necesariamente tienen que ser más altos, sino precios que cuando él tomó la decisión en octubre, le cerraban en función de los costos. Es decir, que hay que hacer un análisis mayor aún. Cuando la persona estaba plantada en la época de noviembre, valga la redundancia, plantando la soja o sembrando la soja, cuando miraba los precios decía, bueno, con este precio también qué costos cubro, es decir, qué ingresos yo voy a tener. Y acá vemos en un ejemplo muy simple y que así funciona, lo que significa anticiparme y ponerme un precio cierto. Alguien me podría decir, bueno, si sube el precio, Mariana, perdemos. No, el concepto es lo que deja de ganar, porque en realidad perdió la oportunidad de vender más alto, pero no pierde dinero. Porque si yo hice bien los números y yo a $300, poniéndomelo en el mes de octubre, me cierra determinados costos, ¿sí? O me está generando ganancia, no tengo por qué decir que estoy perdiendo plata. Entonces, el mercado de futuro en concepto de cobertura es, me cubro de las variaciones de precio, es decir, y lo que hago es tratar de no perder. O alguno podría decir en algún caso, perder lo menos posible, pero saber lo que en todo caso puedo llegar a perder. Este es uno de los usos del mercado. El otro uso, ¿sí? Y acá vamos a cambiar de activo, es decir, bueno, a ver, los mercados de futuros tienen listados un montón de activos, Matt Barrofex tiene listado commodities, tiene listado dólar, tiene listado índice ROFEX 20, petróleo, oro, futuros sobre acciones. Alguien va a decir, epa, las acciones también, sí, pero un futuro, no en el mercado spot. Entonces, lo que nosotros podríamos pensar, y yo, estos activos que se mueven tanto, que varían tanto, yo no podría ganar plata con esa diferencia de precio sin necesidad de tener que tener el activo, es sí. Y entonces, bienvenido a la utilización del mercado de futuro como una inversión. En vez de irme al físico y decir, hoy me compro los dólares billete y espero porque creo que va a subir y después voy y los vendo, directamente me voy al mercado de futuro, miro, por ejemplo, a ver cuánto cotiza, ¿sí?, el dólar, ¿no?, parados hoy a mayo, ¿no?, del 2022, y me dice, ¿sí?, el mercado de futuro cree que debería tener que valer 125. Y la expectativa de esta persona es que dice, no se va a mantener, porque la situación de la economía, yo creo que para cuando llegue mayo va a valer mucho más. Es decir, 130, 140, no fuera. Es decir, cree que tiene una expectativa de suba del tipo de cambio. Entonces, ¿qué digo? Si yo mirando hoy, el mercado dice que para más adelante tendría que valer 125 y yo creo que va a valer más, digo, bueno, quiero tratar de ganar esa diferencia de precio. Que todo el mundo lo hace en el mercado de contado, no es nada nuevo esto, nosotros lo invitamos a que vengas a hacerlo en el mercado de futuro, ¿sí? Que donde vas a tener un desembolso menor, porque cuando vos trabajas en el mercado de contado, ¿sí?, tenés muchas veces que desembolsar mucho más dinero porque vos estás haciéndote del activo. Acá no. Entonces, como vos en realidad no vas a ver los dólares billete, lo que te vas a hacer es llevarte la diferencia y que esto es importante, bueno, esta persona dice, ¿cómo invierto? Y bueno, compro dólar futuro a 125 esperando que el mercado vaya a subir. Ahora, ¿qué pasa? Acá sí, como es inversión, o también llamado especulación, yo especulo y creo, porque me hice de cierta información, que no necesariamente se puede dar, que va a subir. Entonces, acá yo puse dos situaciones, ¿sí? Que lo mismo pasaba con la soja, ¿no? Lo que pasa que ese productor lo estaba utilizando como concepto de cobertura. En este caso sí es importante, ¿no?, cuando uno hace una inversión o una especulación, que dice, bueno,
yo estoy pensando que puede llegar a subir y espero, digamos, que suba. Puede, como no. Entonces, compra 125 porque considera que va a subir, y llegado mayo, efectivamente el tipo de cambio, ¿sí?, subió y vemos que terminó, ¿sí?, al vencimiento de ese mes en 132 el tipo de cambio. Entonces, bueno, si yo compré algo a 125 y ahora lo vendo a 132, me gano la diferencia de 7 pesos. A ver, el contrato de dólar tiene un tamaño de 1000, multiplica, entonces yo me he ganado 7000 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si el mercado no sube, ¿sí? Alguien podría decir, uno generalmente en dólar dice no sube, se mantiene, o subió un poquito, porque en realidad nosotros esta cotización de 125 es en el mercado de futuro, pero nosotros vamos viendo qué es lo que va pasando en paralelo en el mercado spot, donde en realidad se vende y se compran los dólares. Entonces, cuando llegamos a mayo, ¿qué puede pasar? Y el mercado, ¿sí?, no subió lo que nosotros creíamos, es decir, nos queda por debajo de la cotización a la cual nosotros compramos. ¿Y qué pasó? Perdimos $5. Entonces, esto sí es lo que tiene que saber una persona que va a invertir en un mercado de futuro, que puede ganar o puede perder. Y puede ganar mucho como puede perder mucho. Pero no se tienen que quedar con solo ese uso del mercado futuro, sino que el mercado futuro se utiliza para los dos, para inversión financiera y para cobertura. Y uno de los mayores usos y que más se fomenta es el concepto de la cobertura. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos uno de los grandes aportes al sector de la economía. Muchas actividades que están expuestas, sus activos, a variaciones de precio, y gente se puede perder mucho, ¿sí? Ahora, eso no significa que yo también quiera invertir. Entonces, ¿cuál es el otro aporte que hace también el mercado de futuro en concepto de especulación e inversión financiera? Bueno, otro instrumento financiero, más allá que el activo puede ser financiero o un commodity, para que vos diversifiques tu cartera. Es decir, pongo plata en un fondo común de inversión, me compro acciones, compro títulos y pongo un poquito de dinero en por ejemplo, una soja. Creo que con las volatilidades que tienen los commodities, uno dice, uy, eso nunca se me hubiera ocurrido, sí, es decir, alguien que no es del sector agropecuario perfectamente puede participar del negocio de los commodities como inversión financiera a través del mercado de futuros. Ahí también este es el mejor ejemplo porque nadie va a ir a comprar, es decir, yo no puedo ir y comprarme un camión de soja, esperar a que suba y vaya lo vendo. Es una cuestión de logística, de dónde lo almaceno, cómo mantengo el grano, pero sí puedo participar de esa variación que yo tengo intención a través de un mercado de futuro. Es decir, el mercado de futuro te diversifica tu cartera de inversiones porque vos no tenés que tener necesariamente el activo. Es más, no te lo va a pedir cuando uno está hablando de inversión y o especulación. Y ya para ir finalizando, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los costos y garantías de estos, ¿sí?, mercados? ¿No? Porque uno podría decir, muy lindo el uso de la cobertura, muy lindo el de la inversión financiera, pero obviamente cómo accedo al mercado y qué es lo que voy a tener que desembolsar. Entonces, costos nos referimos a tasas de registro o también llamado derechos o derechos de clearing. Entonces, vamos a tener que pagarle una tasa de registro, obviamente al mercado, porque en definitiva los mercados de futuro lo que hacen es registrar y garantizar todos los activos listados y que yo a través de un agente vaya y participe. Por último acá la comisión de la gente, es decir, lo estoy dividiendo en la parte de lo que serían los costos, ¿no? Tasa de registro al mercado y la tasa al agente o comisión del agente. Para el caso es más o menos lo mismo. Por supuesto, cada uno va a tener un valor diferente. En caso de la tasa de registro del mercado, dependiendo de los activos, puede ser un porcentaje del valor total del contrato o un fee determinado, ¿sí? Pero eso va a depender si yo estoy operando sobre commodities, si estoy operando sobre tipo de cambio, si estoy operando commodities no agropecuarios, es decir, minerales, índices futuros sobre acciones. Entonces ahí puedo ingresar a la página web de Matbarrofex en la parte de las tasas de registro o derechos de registro y ahí aparecen cada uno de los valores. La comisión de la gente va a ser lo que la gente cobre, ¿sí? Eso ya es una relación
entre el cliente y el agente, al cual nosotros llamamos comitente, ¿sí? Y esto es importante cuando nosotros hablamos del agente, porque para poder operar a través de un mercado futuro, lo tengo que hacer sí o sí a través de un agente. No puedo ir de manera, ¿sí?, directa al mercado, ¿no? Porque tengo que cumplir con toda una serie de requisitos que ya lo cumple, ¿sí?, el agente. Y lo otro importante es el tema de las garantías. Es decir, Mariana, si yo no tengo el activo y estoy entrando en un mercado que está trabajando sobre un determinado activo, y si el mercado sube yo estaría ganando, pero si el mercado baja yo estaría perdiendo, bueno, en el sistema de garantías tenemos dos conceptos. El depósito de los márgenes, es decir, yo voy a depositar a favor de esa venta o compra futuro una X cantidad de dinero de acuerdo al activo que esté, ¿sí?, operando, que me va a pedir el mercado, por el periodo de tiempo que tenga la operación. Caso, por ejemplo, del productor, entró en octubre y cuando se va en mayo el mercado le va a devolver ese depósito, por eso es un concepto de costo de oportunidad, inmovilizo y a mí se me devuelve. Y lo importante acá, gente, es que utilicemos instrumentos financieros líquidos, ¿no? El mercado lo que dice es, tenés todo este listado de activos o instrumentos financieros que vos podés utilizar para garantizar este nuevo instrumento financiero que es vender o comprar un futuro, cuyo objetivo puede ser de cobertura o inversión, no importa, ¿sí? Cualquiera de los dos va a tener que depositar ese margen. Y después tenemos lo que se llama las cuentas de diferencias diarias. Es decir, no es nada más ni nada menos que lo que nosotros vamos ganando o perdiendo de acuerdo a la posición a la cual hemos quedado vendida o comprada. El productor quedó vendido en 300 y el comprador al tipo de cambio en 125, y el mercado se va a ir moviendo, porque yo en realidad lo que hice es un determinado día, un determinado momento, capturé ese precio. Entonces eso es lo que se llama mi posición: productor vendido a 300, la persona física comprada a 125 en el tipo de cambio, y el mercado se va a ir moviendo hasta que llegue al vencimiento. Esas diferencias a favor o en contra que se producen, ¿sí?, van a ir a la cuenta de la gente y corresponden a la cuenta de ese cliente. Entonces yo podría decir, estoy ganando o estoy perdiendo si es una inversión financiera, o en el caso de la cobertura, me estoy protegiendo cuando ganaba, ¿no?, esos $20, y cuando sube uno dice, perdí. Y en concepto de cobertura, en realidad perdiste en el mercado futuro, pero lo compensaste porque tu activo en el físico lo vendiste más alto. Ahora, en el caso del señor, que su expectativa respecto al tipo de cambio era que suba, y bueno, si realmente sube por encima de 125, se lo gana, y cuando baja, pierde. ¿Qué significa? Cuando pierde, yo tengo que poner. Conclusión: ¿qué significa cuando uno va a entrenar en los mercados de futuro? Tengo que tener cierta liquidez, cierta espalda financiera. Ahora, esto no tiene que asustar, no es decir, uy, tengo que tener muchísimo dinero. No, no, no. Va a depender el tipo de operaciones que yo haga. Es decir, nosotros acá mencionamos el concepto de futuros, pero también están las opciones como otro instrumento. Uno puede hacer futuros, puede hacer opciones, puede combinar estrategias. Muchas veces uno combina los instrumentos para reducir esa espalda financiera, hay que ver el objetivo. Si yo reduzco la espalda financiera, es decir, por ahí garantías, probablemente también gane menos plata. Si coloco más dinero y se da lo que yo estoy esperando, gane también más plata. Siempre es una relación, ¿no?, de riesgo y ganancia. Pero lo que tiene que quedar en claro es cuál va a ser el uso que yo le voy a dar al mercado futuro, que en este caso lo dijimos como participantes. Si yo necesito cubrirme, hagan uso de la cobertura. Si yo quiero invertir, van a invertir. ¿Hay personas que hacen las dos cosas? Sí, pero tienen que tener en claro para no cometer errores y no pensar, ah, fui al mercado futuro, ese mercado no sirve para nada, perdí plata. No, uno tiene que ser consciente para lo cual lo va a utilizar. Bien, hemos terminado en esta primera parte, ¿sí?, de la charla. Lo que vamos a ver es si hay alguno, ¿sí?, que tenga alguna pregunta.